Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video que estoy grabando por Zoom para que sientan como que están en clase, en verdad estoy experimentando. Les voy a hacer un repaso de lo que alcanzamos a ver en la guía 4 de conciencia fonológica, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes vean que alcanzamos a ver hasta acá en conciencia fonológica, hasta esta página, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito, bueno, no tanto. Y vamos a comentar primero a grandes rasgos qué es la conciencia fonológica. Y es algo que tiene también relación con las habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas? Son las siguientes, mírenme a mí. Escuchar, hablar, leer y escribir. ¿Ya? Y aquí están, ¿cierto? Escuchar, hablar, leer y escribir. Y en ese orden, porque en ese orden se van desarrollando también en el niño. Y en ese orden se van desarrollando desde el bebé hasta el niño que llega y al niño que llega primero básico y de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, aquí en este texto que ustedes van a tener que leer con más calma, yo les voy contando sobre la importancia de que ustedes vayan conociendo y que vayan analizando cómo el niño va tratando de, a través de la escucha, a través de los sonidos, a través de los ruidos, va tratando de entender el medio ambiente en el cual se está desenvolviendo él, un bebé chiquitito indefenso, ¿no? Y cómo a través de la audición logra distinguir sonidos amables, voces amables, música, ruidos, golpes, y va distinguiendo que las personas que se comunican con él lo hacen a través de el habla, de ciertos sonidos, y a medida que ellos van desarrollando su aparato fonador, pero también eh, aprendiendo a entender un poco qué es lo que le están diciendo, están desarrollándose cognitiva y físicamente, también van desarrollando, quieren imitar, quieren comunicarse con esos adultos que los protegen para ir obteniendo lentamente lo que necesitan. Por lo tanto, empiezan a imitar estos sonidos que están escuchando para producirlos, escuchar, hablar, y así poder, em, con sus adultos cercanos, ¿cierto? Para poder decir lo que quieren, para poder comunicarse y poder expresar, oye, quiero pan. Y van desarrollando lentamente el habla telegráfica y luego van desarrollando sujetos y predicados para decir, yo quiero pan, ¿cierto? Y luego van a ir descubriendo que existen muchos métodos de comunicación, no solo el auditivo, también ven letras, ven imágenes, ven, no sé, videos. Algunos niños se quedan pegados al televisor, otros se quedan, ven imágenes, reconocen logos, ¿cierto? Y van desarrollando esto que Ferreiro y Teveroski nos iban diciendo, que van desarrollando hipótesis sobre que esto, la flor, no es lo mismo que esto, a pesar de que significan lo mismo para los adultos. Para mí como niño no tienen, no se significa, no tiene mucha relación, pero para los adultos sí, y ahí es donde vamos reconociendo, por ejemplo, los logos del cereal, los logos de los lugares, del supermercado, de un lugar entretenido al que los niños van. Entonces, deben aprender a entender esas imágenes, dibujos o letras. ¿Ya? Y ahí es cuando además van generando estas hipótesis sobre, bueno, estos dibujos ya no son solo dibujos, tienen ciertas formas, ciertas cantidades, ciertas diferencias de acuerdo a la cantidad, lo que nos decían Ferreiro y Teveroski, ¿verdad? Van armándose un poquito con distintos dibujos, no son los mismos dibujos, tienen otros y que tienen ciertas características, ¿ya? Entonces, ellos tienen que empezar a dominar el código para comunicarse a través de la lengua escrita, ¿ya? Y aquí en esta etapa es cuando los tomamos nosotros, más o menos, ¿ya? Entonces, ojo, nosotros tenemos como adultos que ayudarlos a desarrollar estas habilidades de escucha, a corregir las cosas que dicen cuando las dicen con una mala pronunciación o identificar por qué lo hacen así para apoyarlos. Y les ayudamos también a entender cuáles son los fonemas, ¿ya? Y en particularmente nosotros también hacemos mucho de este trabajo. Entonces necesitamos que estos fonemas, ¿se acuerdan lo que es un fonema, verdad? Vayan desarrollando esa capacidad de escucha que es metalingüística, o sea, porque es un análisis consciente de que existe y podemos manejar el lenguaje a nuestro antojo, por decirlo de alguna manera, ¿ya?
Y para eso nosotros tenemos que ayudarlos a desarrollar sus habilidades fonológicas, ¿ya? Que tiene relación con la discriminación de sílabas, la segmentación de estas sílabas, reconocimiento de sílaba inicial o de sílabas finales, ya las rimas. En este sentido, nosotros, ojo, esta palabra no sé por qué está escrita acá, tenemos que empezar a ayudarlos a reconocer estos sonidos y que hagan la relación, que esos sonidos también se pueden reproducir a través de ciertos dibujos o grafemas, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué diablos es la conciencia fonológica? Bueno, la conciencia fonológica es esa toma de conocimiento un poco más consciente de estos componentes silábicos, pero además fonémicos del lenguaje oral, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la sílaba, el fonema inicial, o puede ser sílaba inicial o fonema inicial, finales o medios de una palabra, ¿ya? Y además el desarrollo de ir adquiriendo lentamente estos procesos que les permiten a los niños ir dominándolas, ¿ya? Por ejemplo, reconocer semejanzas, reconocer diferencias, identificar, pronunciar bien, omitir sílabas, cambiarlas de lado, agregar otras para ir formando palabras, ¿ya? Y manipular de alguna manera, manipular deliberadamente estos componentes para poder trabajarlos como como desarmarlos y poder armarlos y yo poder identificar cómo armar y cómo desarmar, ¿ya? Por eso que yo les decía que era una habilidad metalingüística. Podemos encontrar tres tipos de conciencia fonológica, ¿ya? O sea, hay más divisiones y subdivisiones y subdivisiones, pero yo les voy a mostrar estas tres grandes en general para que ustedes puedan ir luego analizando las otras subdivisiones que se les puedan presentar a ustedes una vez que ya estén afuera. Estos son las grandes clasificaciones. Luego van a ustedes conocer muchas más. Por ejemplo, tenemos la conciencia silábica, que es la primera que yo les comentaba que los niños en preescolar ya comienzan a trabajar cuando empiezan a identificar, tal como decían Ferreiro y Taberowski, que empiezan las palabras a ser compuestas por sonidos, por grandes sonidos. Entonces, si decimos casa, casa, ¿ya? Y empiezan a ir reconociendo esto y las podemos trabajar para que las cambien, para que jueguen un poco con eso, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, ojo, el factor sílaba, o sea que ellos puedan ir modificando la sílaba, es un súper buen predictor de la lectura, ¿ya? En estudios tanto internacionales como nacionales. Entonces, ojo, es bueno que ellos comiencen a trabajar en esto, y no solo porque puedan trabajar con ciencia silábica y puedan marcar, por ejemplo, ya, la palabra casa, ¿cuántas sílabas tiene? Pinta la cantidad de sílabas que tiene la palabra casa. Casa, ya. No solo para eso, sino también cuando tenemos que escribir y separar en sílabas, cuando tenemos que poner el guión, o también cuando estamos trabajando las agudas, graves y esdrújulas, ¿ya? Para eso también nos sirve. O sea, es un conocimiento que vamos a tener, con el cual vamos a trabajar por mucho tiempo. Por lo tanto, es importante que lo vayan afianzando desde pequeño. El otro tipo de conciencia es la fonética. Este ya tiene relación con los rasgos más pequeñitos de los sonidos, ya el fonema particularmente, ¿cierto? Cómo se vayan relacionando también con los grafemas, ¿ya? Ahí voy a marcar acá, grafemas de codificación, ¿ya? Y cómo estos fonemas y grafemas se van conformando en palabras. Entonces aquí ya no es solo la casa, ¿cierto? Ya, esto ustedes tienen mucha imaginación, van a pensar que esto es una casa. No es solo la cantidad de sílabas, sino la cantidad de letras que hay dentro de la palabra. Ya, entonces, claro, o sea, palabra, perdón, casa tiene dos sílabas, ¿ya? Pero además tiene internamente más sonidos que solo dos. Tiene k, a. Esos fonemas, que también los podemos graficar en grafemas, son cuatro, son más chiquititos y necesitan más agudeza para trabajarlo. Agudeza que estuvimos trabajando en la madurez escolar con la percepción auditiva. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí tenemos la conciencia fonética y fonética. Por último, tenemos la conciencia intrasilábica, que es el conocimiento de los componentes finales del onset o de la rima de la palabra, ¿ya? Tal como dice aquí, el onset es la parte integrante de la sílaba constituida por el bloque de inicial o de la parte final, ¿ya? Tenemos el onset, que es la parte que
perdón, es la parte que no rima, y la rima que es la parte que rima, ¿ya? Entonces que identifiquen ambos, particularmente con la rima que se juega, que se canta, que se puede trabajar. Ojo, es importante que pensemos que no solamente lo trabajamos así como en guía y en cosas así como les mostraba recién con el tema de casa, ¿ya? También esto lo podemos trabajar con naipes fónicos, naipes de rima, naipes de sonido inicial, naipes de sílaba inicial, que yo les comenté que se pueden encontrar en internet, que se habían hecho compras en la carrera para que ustedes pudieran tener acceso a esto, pero con el tema de la pandemia deben estar muy guardaditos y ustedes en sus casas y las cajitas en la universidad, en la sala 020 seguramente, ¿ya? Entonces, existe mucho material para trabajar esto y por lo general son las educadoras las que lo usan, pero nosotros en educación básica también podríamos y deberíamos saber usarla, hacer ejercicio, hacer juegos, hacer competencias de cartas, de memorice, de sonidos, dominó, hay mucho material para esto, ¿ya? Entonces, con esto, por ejemplo, con los memorices estamos trabajando en la memoria fonológica de sonidos, estamos ayudando a los niños a que procesen estos sonidos y podemos ayudarlos a que trabajen la segmentación lingüística, o sea, de aprender a segmentar la corriente oral en palabras, sílabas y fonemas para comenzar la decodificación, ¿ya? Eh, Podemos hacer bastantes actividades como las que les voy a mostrar un poquito más adelante. Esta parte de la guía tiene relación un poco con eh, conversar y con analizar la importancia para los niños de la conciencia fonológica. De hecho, conversábamos en clases sobre esta frase, sobre qué era la zona del desarrollo próximo, sobre por qué Luis Bravo nos decía que la conciencia fonológica para él era la zona de desarrollo próximo para el aprendizaje convencional de la lectura. Y acordamos, conversábamos, que sí, que efectivamente es esta parte que necesitan ellos saber para poder pasar a la lectura y a la comprensión también. Como les decía, hay estudios a nivel nacional e internacional que apoyan esta teoría, lo que aquí nos está comentando Bravo, ¿ya? Yo les dejé aquí también algunas actividades como para trabajar en la casa, para que puedan conversar y analizar algunas de estas actividades, tal vez con sus hijos, con sus nietos, con sus ahijados, con sus sobrinos, ya, sus hermanos. Y bueno, seguimos conversando lo que nos comenta Bravos para que ustedes lean y comenten y analicen también por qué es tan importante la, la conciencia fonológica y el determinar las rimas y todo esto, ¿ya? Así que se los voy a dejar para que lo lean. Pero me gustaría que analizáramos este cuadrito, que lo saqué del primero lee, no lo inventé yo. Oh, perdón. Y es súper interesante porque acá nos demuestra cómo eh, podemos trabajar distintas actividades con las distintas conciencias fonológicas. Por ejemplo, aquí está la conciencia fonémica, ¿cierto? También tenemos la conciencia silábica, pero además ellos trabajan con la conciencia de palabra, o sea, de reconocer la palabra como un todo, ¿ya? Y las actividades tienen relación con la rima, como por ejemplo en una palabra, cuál de estas palabras no rima o qué rima con tal palabra, la identificación de cuáles son o cuántas son las palabras, cuántas palabras hay en una frase o oración, o la cantidad de sílabas y cuál es cuál sílaba, cuál es la segunda, cuál es la última, cuál es la primera, y también cuál es la primera, el último, el medio, o el sonido del medio, ¿ya? Lo mismo con la eliminación. ¿Qué pasa si sacamos una palabra? ¿O qué pasa si sacamos cierta sílaba? ¿O qué pasa si sacamos cierto sonido? ¿Cómo nos queda la palabra? ¿Cómo nos queda nos van quedando los sonidos que están, eh, que se mantienen? Lo mismo con la sustitución, la inversión, ¿cierto? La segmentación y la síntesis, ¿ya? Me parece súper interesante este cuadro porque da muchas actividades, da ideas de qué se trata y cómo se trabaja, ¿ya?
En esta clase quedamos hasta aquí nomás, así que espero para la siguiente que sigamos avanzando para que no nos quedemos tan atrás, porque recuerden que la guía 4 y la guía 5 entran en la cátedra 2. Así que para que vayan viendo los videos, para que vayan repasando y para que vayan analizando qué es lo que dominan o no dominan para que lo vayan preguntando durante las clases. Y ojo, la asistencia, ¿ya? Sí, los tengo anotados acá en mi mente. Ya chiquillos, ya chiquillas, los dejo con esto por mientras. No se olviden que obvio que van a ver más videos y que los tienen que ver. Y eso, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Ahora sí, chao.